platicaremos sobre la entrevista exclusiva que Anabel Hernández nos concedió respecto a las pruebas que tiene, que documentó, que encontró, que Felipe Calderón vendió al país, vendió a los mexicanos con los malos, con la organización de Sinaloa. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles son los elementos que tiene esta valiente periodista? Aquí vamos a verlos. Yo hablé con la familia, con gente muy cercana a Mario Arturo Acosta Chaparro, y ellos saben que quien lo mandó matar fue Felipe Calderón y Genaro García Luna. El expresidente Felipe Calderón le vendió México al cártel de Sinaloa. Así como lo escuchan, Felipe Calderón cada vez se encuentra más en contra de las cuerdas, pues gracias a las investigaciones de periodistas valientes como Anabel Hernández, se ha comprobado que Calderón literalmente vendió a los mexicanos a los delincuentes de Sinaloa. Las pruebas en contra de Calderón, en contra de su exsecretario de Seguridad, Genaro, hacen que se desmorone totalmente la credibilidad del expresidente y de su partido chafa México Libre. Estas pruebas se deben de tomar en cuenta en las investigaciones para mandarlos al bote por el resto de sus días. ¿Cómo están, familia? El día de hoy voy a mostrarles un espinoso fragmento de la entrevista exclusiva que nos brindó Anabel Hernández. Estén muy al pendientes tanto hoy, mañana como pasado, porque vamos a estar mostrando no solamente fragmentos, sino la entrevista completa, en donde, por ejemplo, en este video vamos a ver cuáles son las pruebas, cuáles son los elementos con los que Anabel Hernández confirmó que Felipe Calderón vendió a México. ¿Listos? ¡Comenzamos! Anabel, en tu libro El Traidor, en el capítulo 9, el cual está titulado En buques de Pemex, mencionas que Gagiola te aseguró que en 2015, así como traficaban droga con pipas de Pemex, también lo hacían en buques facilitados por la petrolera del gobierno mexicano. En el mismo sentido, también mencionas literalmente en el libro, un grupo de políticos y funcionarios de Pemex quería compartir el tráfico de cocaína en uno de los viajes del barco para usarlo como fondo electoral. Relacionando todo esto con las fuertes declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya, ¿crees que vaya a salir en el juicio o no? Porque se podría meter en broncas el propio Lozoya con el mismo grupo, la organización de Sinaloa. En definitiva, ¿crees que la lana obtenida en este tráfico fue utilizada para que Peña Nieto llegara a la presidencia? No, la verdad no lo sé, porque no sé si a Emilio Lozoya le conste. Yo estoy hablando de un episodio que pasó en el 2009-2010. Emilio Lozoya en ese momento no era el titular de Pemex, aunque sí trabajaba en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de es posible que no le conste. Y para que un testimonio tenga un valor como del peso como el que tiene Vicentillo, que sí le consta que los recibió a estos funcionarios de Pemex, que se los llevó con su papá, que fue a ver el buque que les estaban ofreciendo, etcétera, etcétera, no sería otra cuestión. Lo que me parece que esto puede salir de nuevo es en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, donde se va a poner prácticamente, sí, Genaro es la cabeza, pero realmente se pondrá en juicio realmente el sexenio de Felipe Calderón, el propio sexenio, porque no se puede uno explicar que el secretario de Seguridad Pública era un narcotraficante, que no solo hacía negocios con el cártel, sino después incluso decía, ¿sabes qué, Mayo? Hoy no me pagues con dinero, págame con droga. Tomaban droga como pago y la propia Policía Federal traficaba la droga porque descubrieron que ganaban todavía más que con los sobornos que les podía pagar el Mayo Zambada. Es así como, y uno podría pensar, y Genaro García Luna lo hacía de mutuo propio, y el presidente de la República, que no solo era su jefe, sino eran amigos íntimos, había una estrechísima relación personal entre ellos, no lo sabía, y cuando el secretario de la Defensa Nacional manda al general, por ejemplo, Mario Arturo Acosta Chaparro, ahí, y el presidente de la República lo mandan a este general
a hablar con el Mayo, a pedirle favores a nombre de Calderón, pues Calderón se lo ordenaba. Cuando Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, me escribe una carta y me revela el presidente Felipe Calderón no tiene una guerra contra el narco, se reúne con nosotros, le hemos pagado dinero a Genaro García Luna y otros funcionarios. Estamos hablando ahí que esto es lo que yo pienso que puede reventar en el juicio de Genaro García Luna, incluyendo lo de Pemex. Anabel, este punto es medular del libro. Por cierto, Familia Nopal Times, en el capítulo 16 es donde se revela este favor. Vayan a ver cuál fue la petición que le mandó a hacer Felipe Calderón mediante el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Y que después matan. Sí. Que después silencian, recordarás, después de que él hace del mensajero del presidente con los carteles, después, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, lo asesinan en la Ciudad de México. Yo hablé con la familia, con gente muy cercana a Mario Arturo Acosta Chaparro, y ellos saben que quien lo mandó matar fue Felipe Calderón y Genaro García Luna. En este punto es donde uno puede criticar, y me gustaría escuchar tu comentario o tu respuesta respecto a esa desvergüenza de Felipe Calderón, que criticaba hace unos días a López Obrador porque había saludado a la mamá del Chapo, pero es mucho peor desde el punto de vista personal, y creo que también de varios mexicanos. Una cosa es saludar a una viejita, pero otra cosa es salir a mandar a un mensajero a pedirles favores y negociar y ofrecer la protección o quitar el ejército. ¿A cambio de qué? Familia, vean el libro porque está muy interesante qué fue lo que pedía Felipe Calderón. Pero, ¿qué opinas tú que has podido documentar o investigar esa desvergüenza de Calderón de estar criticando cuando tiene una cola muy larga? Mira, por fortuna hubimos periodistas que durante su sexenio arriesgamos la vida por contar lo que estaba pasando en ese momento. Los mexicanos no podrán decir nadie nos dijo. Lo dijimos. Yo lo dije en su momento con el libro de 2008, Los cómplices del presidente, con el libro de 2010, de Los señores del narco, con el libro de 2012, de México en llamas, cuando Felipe Calderón y su narcopolicía amigo Genaro García Luna estaban en la cúspide del poder, yo lo señalé, arriesgando mi vida. Ahora veo un libro que se llama Felipe el Oscuro, que es un remix de todos mis libros, pero bueno, es otra historia, ¿no? Es un collage, pero bueno. ¿Ya lo viste, estimada Anabel, este libro? ¿Ya lo viste? Sí, lo vi. Realmente me fue como un déjà vu. Yo dije, ¿dónde he leído? Sí, cierto, lo leí en mis libros. Yo lo había escrito años atrás, pero bueno, los lectores finalmente saben, pienso que entenderán este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo dijimos, lo señalamos, yo, otros periodistas de Proceso, otros que realmente estuvimos ahí señalando. Álvaro Delgado estuvo muy incisivo señalando esta personalidad de Felipe Calderón, esta prepotencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pasó el tiempo y este hombre que salió huyendo de México, porque habrá que recordar que estaba buscando dar cátedras en Harvard o allá en el Instituto de Massachusetts para tratar de limpiarse un poco la cara, para no estar en México porque no tenía cara para estar en México. Un hombre que diferentes organizaciones civiles pidieron a la ONU hacerle una especie de juicio internacional, de someterlo a una corte internacional por el genocidio que provocó en México, por las masacres masivas que provocó su falsa guerra contra el narcotráfico en México. Pero como quedó impune, como efectivamente fue Enrique Peña Nieto quien lo cubre, quien lo protege, en pasarse a trasmano, te doy la presidencia de la República, hacemos fraude otra vez, no importa, te la regalo, pero tú me cubres las espaldas, ¿no? Como Fox se la regaló a Felipe Calderón y Felipe Calderón le cubre las espaldas. Y digo se la regaló porque sabemos que en el 2006 y en el 2012 hubo un terrible fraude electoral en México. Eso está documentado, no son ideas, está documentado. Entonces,
Por eso no había habido justicia y Felipe Calderón, con el paso del tiempo, pensó que los mexicanos tenemos amnesia. Un poco como él, cuando después de que está enfiestado al otro día a lo mejor no se acuerda lo que hizo. A lo mejor piensa que es lo mismo nos pasa a todos los mexicanos, ¿no? Que después de cierto tiempo ya nadie recuerda quién es esta persona que hoy quiere formar un partido político, que hoy quiere regresar al poder, que hoy da cátedras de moralidad, de seguridad pública, de tolerancia a los periodistas. Cuando a mí me quería matar Genaro García Luna y el presidente era cómplice, eso, como se llamaba, ¿no? Cuando tantos periodistas fueron ejecutados impunemente durante su sexenio, cuando él nunca hizo nada para alentar la libertad de expresión, cuando él mandó despedir a la gran periodista Carmen Aristegui, ¿no? La censuró. Entonces, pero piensa que somos desmemoriados. Ahora este hombre que se presenta así como si nada, no hay otra manera de decirlo, es un descarado, es un hombre sin escrúpulos. Este hombre no tiene ninguna calidad moral para decir nada de México, nada, que se quede callado, que no nos ofenda más. Ya nos vendió al narcotráfico, nos puso un precio a cada mexicano y su secretario de Seguridad Pública se llevó parte de ese dinero. Y parte de ese dinero llegó a su campaña presidencial, de acuerdo a lo que me reveló el propio Fernando Gagiola, que se quede callado, porque lo único que ha hecho por México es ser el corresponsable de masacres, corresponsable de corrupción, y nos vendió al narco. Eso fue lo que hizo este hombre. El expresidente Felipe Calderón le vendió México al cártel de Sinaloa. Así lo describió Anabel Hernández, que Felipe Calderón vendió a los mexicanos, vendió a México a esta organización de delincuentes de Sinaloa. ¿Cómo la ven, familia Nopal Times? ¿Creen que así la historia va a recordar por siempre a Calderón? Ojalá les haya gustado este fragmento de la entrevista. Estaré mostrándoles tanto el día de hoy y mañana algunos otros fragmentos y la entrevista completa para que puedan estar al pendiente y puedan, si les gusta, me ayuden a compartirla para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos.